Para nosotros es un placer recibir en nuestro espacio Visión Integral a Daris Estrella. Daris Estrella es conferencista, consultora nacional e internacional, experta en finanzas, sobre todo lo que tiene que ver con mercado de valores y sostenibilidad. Tiene 15 años de experiencia en el mercado de valores Wall Street. Trabajó en el Banco de Inversión Goldman Sachs. Fue gerente general de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, la primera mujer, y creo que en América Latina posiblemente de las pocas mujeres que ha ocupado esa posición. Estudió solamente sus primeros años en el país, después se fue a los Estados Unidos y estudió en varias universidades, en Nueva York, Michigan, Harvard, en Inglaterra, en Oxford, y es escritora, conferencista, tiene un libro muy leído, se llama El hierro que forja la dama. Así es que es un lujo tener a Daris Estrella, una mujer que sabe del mercado de valores. Así que, Daris, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por invitarme a su programa. Un placer. Mira, quisiéramos inmediatamente hablar de esta situación que nos tiene a todo en vilo, el impacto que ha tenido no solamente en términos de salud, en términos sociales, sino en términos económicos. Y estamos hablando entonces de cómo ha afectado esta pandemia que ya está casi en todos los países y que ha hecho estrago en las economías más desarrolladas. ¿Cómo tú ves la situación en términos económicos, en términos financieros globales? ¿Qué ha ocurrido y qué va a ocurrir más adelante? Mira, pues esta pandemia ha afectado de manera muy negativa a las economías a nivel global, pero cabe resaltar, y creo que es importante decir, que antes de que llegara esta pandemia, nosotros tuvimos una expansión económica que duró 11 años, desde la última crisis financiera que fue del 2008. Del 2008. En el 2009, cuando empieza la recuperación, hasta que llegó el COVID-19, nosotros tuvimos un crecimiento económico, las bolsas de valores iban subiendo todo el tiempo, hubo creación de miles y miles de empleos, entonces todo iba muy bien. Cuando una economía se va a desacelerar, por lo regular te da indicios de eso, o sea, tú sabes que va a pasar. La diferencia de esta pandemia fue que llegó de manera tan drástica y de manera tan rápida que nadie se lo esperaba y tomó a todo el mundo por sorpresa. Y las economías colapsaron, o sea, las economías colapsaron. Entonces, nosotros estamos en una crisis global, en una recesión global, es una crisis de salud que ha afectado de manera muy negativa a la economía, pero no es una crisis financiera, porque a veces mucha gente se confunde. O sea, nosotros, de hecho, esta crisis encontró un sector financiero bastante fuerte, unas economías bastante fuertes, pero sí, la verdad es que ha sido sumamente drástica la manera en que se ha afectado a las economías. Por ejemplo, el primer trimestre de este año, la economía de Estados Unidos se contrajo un 4.8%. La zona euro, que son los 19 países donde se usa el euro, hubo una contracción del 3.8%. En Japón del 3.4%, en China de 6.8%, y China fue más porque fue donde empezó el virus y donde la crisis empezó desde enero. Lo peor viene en el segundo trimestre, o sea, que se espera una contracción en Estados Unidos de un 32%, o sea, un 32%. En Japón se espera una contracción de un 22%, o sea, números que no hemos visto, bueno, desde tal vez una guerra. ¿Y por qué? A mí la gente me pregunta muchas veces, que por qué si en el siglo pasado hubo pandemias que fueron mucho más letales que esta, ¿por qué la economía es ahora que se ve tan afectada? Y es que en aquel entonces las economías estaban predominantemente dominadas por sectores agropecuario e industrial, no de servicios, o sea, como es hoy en día, que más de la mitad de la economía, por ejemplo en Estados Unidos, representa el servicio. Y ahora mismo ese es el sector que precisamente se ha visto afectado. Más golpeado. Más golpeado, porque no, o sea, los hoteles están cerrados, los restaurantes están cerrados, los teatros, los cines, todo lo que es entretenimiento. Entonces, los turistas no se están desplazando, los cruceros están, la aviación está detenida. Nada, ese sector está paralizado. Entonces, sí ha habido o sea, la economía ha sido muy golpeada. Se espera que va a haber contracción económica prácticamente en todos los países. O sea, de eso no se va a librar nadie. Bueno, Luis. Conteniendo ahí para aprovechar, ¿verdad?, esa brillante exposición sobre aspectos que
incluso hasta en el lenguaje económico y financiero dominicano, aún no tiene esa presencia en ese sentido. Y vemos, ¿verdad?, en ti que tienes ese lenguaje bastante claro. Vamos a aprovecharte entonces en ese sentido, de ese lenguaje, porque nadie lo está manejando, ese lenguaje, y seguimos estableciendo ya términos de hace 20, 30 y 40 años. Y vuelvo entonces con el término del coronavirus. Coronavirus. Antes que entremos de nuevo al coronavirus, me gustaría primero que nos diera así un pincelazo. ¿Qué significa eso en términos conceptual? ¿Y qué importancia o incidencia tiene, ¿verdad?, en la actividad económica de un país, del coronavirus? Bueno, es que nosotros, ¿Cuál es el conceptualmente? sí, yo creo que nadie que esté vivo en este momento nunca había experimentado una crisis como esta, que es una pandemia, o sea, y el efecto que ha tenido en todo, porque vino y nos cambió la vida de manera radical, no solamente de la manera, o sea, de la manera que actuamos, de la manera que pensamos, de nuestros hábitos. Entonces, nos ha afectado y ha sido realmente como traumático para todo el mundo. Y en términos de qué significa como en la economía dominicana, me preguntaste, ¿no? Ajá, O sea, sí. cómo a nosotros nos ha afectado bastante porque nuestra economía depende mucho del sector turismo, que está prácticamente paralizado, y de las remesas, que el mes pasado bajaron un 20% y van a seguir bajando porque la gente sigue perdiendo empleo en Estados Unidos, en España, donde están la mayoría de los dominicanos. Entonces, esas remesas van a seguir bajando. Entonces, los dólares no están entrando. Hemos visto la presión que hay en el tipo de cambio. O sea, nosotros veníamos de una devaluación sumamente controlada. Ahora hemos visto la rapidez con que se está devaluando el peso, que ya va por un 8% o más de devaluación, y esa presión va a seguir. Entonces, sí, o sea, nosotros, aunque somos una isla, como yo digo, no estamos aislados, no estamos inmunes a todo esto que está pasando a nivel global. Y nosotros también tenemos que apretarnos los cinturones porque los tiempos, yo creo que se va a poner peor antes de que se ponga mejor. Yo quisiera volver al tema del mercado de valores, ya salir un poco del local, y luego vuelvo y entra Luis. ¿Qué está pasando con la mayoría de los índices bursátiles? ¿Qué está pasando con el Dow Jones? ¿Qué está pasando con las principales empresas que cotizan en bolsa? En estos momentos, las bolsas de valores de los principales países o las principales bolsas de valores de los países desarrollados, ¿qué está pasando en estos momentos? ¿Y qué es lo que se recomienda hacer en momentos de crisis como este? Mira, lo que hemos visto a nivel global también es que ha habido mucha volatilidad. Volatilidad quiere decir sube y baja, ¿no? Que no es una línea, sino es así que va, sube y baja, y eso crea mucha incertidumbre. O sea, ¿por qué tú ves esa volatilidad precisamente? Porque en los mercados de valores el peor enemigo es la incertidumbre y la poca confianza y el no saber lo que va a pasar. Entonces, nosotros teníamos, como yo te dije anteriormente, ese periodo de expansión económica y las bolsas de valores subiendo todo el tiempo. El 12 de febrero de este año se registraron los índices más altos, o sea, el Dow Jones, el S&P, el Nasdaq, y una semana más tarde ya estaban colapsando todas las bolsas a nivel global. O sea, yo recuerdo que yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, eso ha sido afectado por el virus, por la incertidumbre, y también fue afectada por el colapso en los precios del petróleo. Fueron dos razones ahí. Pero los mercados, porque no ha sido uno solo, sino o sea, ha pasado en Estados Unidos, en Asia, en Europa, en Latinoamérica, los mercados han estado actuando de manera un poco irracional. Un día tú tienes malas noticias y el mercado sube. Un día tú tienes buenas noticias y el mercado baja. Entonces, aquí hay dos escuelas, como dos tendencias. Muchos expertos dicen que el mercado, y por lo regular es así, los mercados de valores toman en cuenta lo que va a pasar y lo descuentan del precio de hoy. O sea, si ya yo sé que algo, pues bueno, va a pasar o pienso que va a pasar en un mes o en 2 meses, ya yo descuento ese precio en el día de hoy. Y Se cubre. bueno, esto es lo que está pasando. Ya los mercados tocaron el fondo el 20 de marzo, que fue el peor día, y ya se han estado recuperando. De hecho, abril, la bolsa de Nueva York, el Dow Jones, tuvo su mejor mes, el mes de abril en décadas, porque fue una corrección de todo lo que bajó en marzo. Pero hay otra tendencia que dice, no, espérate, nosotros precisamente no sabemos lo que va a pasar, porque con este virus
Uno no sabe cuándo se va a terminar esta crisis, uno no sabe cómo nos va a impactar todavía, cuántos trabajos más se van a perder, cuántos muertos más van a haber. Entonces, se espera que va a haber otro colapso. O sea que tú tienes las dos escuelas, ¿no? Y si yo te diría, mira, yo sé exactamente lo que lo que va a pasar, bueno, pues yo fuera multimillonaria, ¿no? Yo Empezar a invertir inmediatamente. no estuviera aquí ahora mismo. Pero sí, o sea, la verdad es que lo que sí yo estoy segura es que vamos a seguir viendo mucha volatilidad. Hay empresas que han sido castigadas muy, muy duro, especialmente las que tienen que ver, o sea, con cruceros, aerolíneas, o sea, todo eso. Y lo que vimos con los precios del petróleo, que no se había visto nunca en la historia. O sea, los precios del petróleo, los futuros, que era el primer mes, que fue de mayo, bajaron, Juan José, yo no sé, estoy segura que te acuerdas, 350%, o sea, se estaban operando a niveles negativos, eso no se había visto nunca en la historia. Y eso fue porque, bueno, así muy rapidito, para que la gente entienda, hubo como una guerra, o no una guerra en el término literal, sino Arabia Saudita y Rusia no se ponían de acuerdo en cuanto a la producción de cuánto iban a producir. Arabia Saudita empezó a producir de más, cuando se produce más, pues los precios bajan. Pero aparte de eso, no había dónde poner o sea, no había dónde guardar los barriles de petróleo. Y la gente que tenía que aceptar esos barriles decían, yo no lo puedo aceptar, los revendían. Decían, no, yo te lo vendo, es más, yo te voy a pagar para que tú me lo compres, si tú tienes dónde guardarlo. Eso fue lo que pasó y fue una locura, fue una locura. Entonces, ¿qué vamos a seguir viendo en los mercados de capitales? Mucha volatilidad todavía. Mire, vamos a hacer una pausa con su anuencia, Luis. Cuando retornemos, venimos contigo. Así que hacemos una pausa, nos disculpa y venimos en breve. Bien. Seguimos conversando con Daris Estrella, nuestra experta en mercado de valores, una gran experiencia. Yo creo que pocas mujeres tienen la experiencia vivida, ¿verdad? Donde se aprende en la bolsa de valores de los Estados Unidos, en Nueva York. Luis, tú tenías una pregunta cuando íbamos a hacer la pausa. Sí, la pregunta es, que vas casi aprovechando a esta colega, hay que aprovecharla, ¿no? Y yo tengo una pregunta para ella casi en el mismo contexto de la primera. ¿Cómo ha afectado esta pandemia, los niveles de crecimiento de la economía mundial y sobre todo en la región en América Latina? ¿Hasta qué punto, a qué nivel lo ha afectado? ¿Cómo ha afectado el crecimiento? La pandemia, el crecimiento, el desenvolvimiento de la economía. Sí, bueno, como decía anteriormente, en el segmento anterior, ha afectado de manera sumamente negativa, no solamente el PIB, que es como se mide, ¿no? El crecimiento de las economías, que hemos visto contracción en todas partes, pero también en el tema de la moneda, que hemos visto aquí, no tanto, aunque hemos visto más de lo normal, pero han habido unas devaluaciones tremendas en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, en todas partes. Entonces, sí nos ha afectado, nadie se ha salvado de esta, es como que esto nos afectó a todos. O sea, por ejemplo, Latinoamérica, hay países que dependen mucho también exportan petróleo, y con lo que les dije anteriormente del colapso del petróleo, pues eso lo ha afectado. Y países que, te digo, nos ha afectado, ¿por qué? Porque es que nadie, Luis, se esperaba esto, nadie estaba preparado, no fue como que nos dijeron, mira, viene una pandemia por ahí, nuestros países tienen infraestructura muy débil, o sea, los sistemas de salud, o sea, terribles. Entonces, todavía yo creo que nosotros lo hemos mantenido bajo control, ¿no? Entre comillas, pero si se saliera de control, nos vamos a ver muy feos, porque yo no quiero ni siquiera pensar que aquí se contagien miles de personas, que no hay ni siquiera camas disponibles. Entonces, sí nos ha afectado la economía, y lo peor del caso es que nadie tiene como una claridad de cuándo se va a terminar esto, de que digamos, mira, bueno, yo creo que ya en junio no sabemos, porque hay gente también que se ha contagiado, se sana y después se contagia de nuevo, de que un miedo de que haya una segunda ola.
Entonces, en cuanto a las economías, uno espera contracción prácticamente en todas partes, pero ya para el próximo año sí se espera un crecimiento, porque algo que les voy a decir, cuando uno está en una recesión normal, eh, usualmente la recuperación dura de 18 meses a 2 años, pero la gente espera que en esta crisis Sea sea un más tiempo rápido, más corto. mucho más rápido y que sea más corta Viniendo de lo quedándonos en el país, nosotros tenemos un mercado de valores, de renta fija básicamente. No tiene ningún impacto en ese mercado de valores, no, es más seguro, no hay donde moverse. Y las medidas que ha adoptado el gobierno para tratar de hacer la cosa, el impacto menos traumático en términos económicos, me gustaría ver esas dos cosas. Sí, claro. Mira, yo creo que el no tener un mercado tan desarrollado donde no hay acciones en esta ocasión fue una bendición para nosotros, porque tú realmente no has visto que el mercado de valores aquí se ha visto afectado. No se menciona. Aquí no hay acciones, entonces tú no ves las empresas bajando y que todo el mundo está vendiendo, no. Aquí hay renta fija y hay fondos inmobiliarios y hay repos y hay algunos productos, pero todavía es básicamente renta fija, no como tú ves en las grandes bolsas del mundo, que lo que se operan son acciones, bajaron de manera drástica. Entonces, sí, en ese sentido hemos sido bendecidos porque el mercado no se ha visto afectado por esa manera. En cuanto a tu segunda pregunta, ¿cuál fue? Las medidas adoptadas por el gobierno para hacerle frente a esta situación, Okay. en términos Bueno, económicos, sí, en términos fiscales y monetarios. sí. Bueno, hemos visto varios programas que adoptó el gobierno, ¿no? O sea, vimos, por ejemplo, el programa de Quédate en Casa, donde más de 800,000 familias recibieron 5,000 pesos. Están los programas como, por ejemplo, el Fase 1, donde los empleados formales que fueron suspendidos recibían 8,500 pesos. Estaba la Fase 2, aquellos empleados que no perdieron su trabajo, que le facilitaban 5,000 pesos y eso se lo descontaban, se lo daban directamente y era como ayudando a las diferentes organizaciones. El hecho, por ejemplo, de pagar, que me parece excelente porque tenía que hacer así desde el principio, pagar las pruebas de hacerse la prueba del COVID, que al principio recuerdas que la gente tenía Era una que situación pagar. difícil. Se han tomado medidas, por ejemplo, flexibilizando lo que es el encaje, inyectando liquidez en el mercado que se necesita, el tema en términos fiscales, o sea, dando prórrogas para que tanto las empresas como individuos paguen los impuestos. Fueron 30 Diferido. días, que tampoco Sí. creo que fue gran cosa, debía haber hecho más, pero también dándole varios meses para que paguen sin penalidad. Y yo creo que sí, o sea, han habido programas y medidas que se han tomado y el objetivo es, bueno, ayudar a las personas a poder tener chelitos en el bolsillo porque mucha gente lo está teniendo muy difícil, sobre todo cuando tú tienes una economía que la gran mayoría son trabajadores informales, o sea, la gente que está en la esquina vendiendo o los que están, o sea, el que vende el mango en la esquina o la guaguita que pasa con plata. Sí, las MIPYMES también, o sea, son Exacto. Entonces, microempresas. ha sido bastante difícil, pero nada, o sea, yo creo, y aparte de eso, que esto no fue del gobierno, porque no fue el gobierno que le bajó raya a las instituciones financieras, pero las instituciones financieras decidieron, recuerda, otorgarle 3 meses de gracia a los clientes de que no tenían que pagar los préstamos o las tarjetas de crédito. Y eso, bueno, pues ha ayudado a mucha gente porque tú no tienes que desembolsar ese dinero y tienes por lo menos liquidez por esos 3 meses, aunque hay un costo asociado porque los intereses siguen acumulándose, pero tú no tienes que sacar ese dinero de tu bolsillo y lo puedes usar para otra cosa. Luis. Bien, aquí vamos en la misma línea aún para ver todo lo que podemos sacarle a esa gran técnico que tenemos hoy invitada. Y es en un aspecto que tiene que ver, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento que más, digamos, impacta el coronavirus? ¿Qué más impacta, sobre todo en la bolsa de valores? Cuando impacta la bolsa de valores, ¿verdad? Desde el punto de vista, en ese impacto, desde el punto de vista económico y financiero, ¿cuál es, digamos, la dimensión en que eso puede, de alguna manera,
afectar el buen desempeño de la economía en un país, y en el caso, digamos, si se pudiera plantear en la República Dominicana. Bueno, lo que pasa es que cuando la gente entra en pánico y sobre todo cuando tiene mucha incertidumbre y tiene inversiones en el mercado de valores, lo primero que hace es vender. Dice, no, espérate, yo voy a vender y tienden a hacer dos cosas. Una, o se van a activos que son más seguros, por ejemplo, salen de las acciones y se van a activos como bonos del tesoro, o sea, de los gobiernos, porque no creen, o sea, es más seguro porque ahí hay riesgo cero. Y aunque baje, tú dices, bueno, a mí el gobierno me va a pagar, porque en todo caso, si las cosas están mal, el gobierno puede imprimir dinero y te paga tu bono. Con una acción es muy distinto. Entonces, toda esa incertidumbre crea pánico y los mercados colapsan. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú que tengas, Luis, una inversión, qué sé yo, en el mercado de valores de $1.000.000 y de repente se te convierte eso en 100,000 pesos? O sea, imagínate el impacto que eso tiene para ti. Ahora multiplica eso por miles y miles de personas, de inversionistas, que ahora, así como hay muchos que pierden su dinero, del otro lado están los que ganan. Porque si yo te compré a ti a precios de vaca muerta, en algún momento va a subir y yo voy a hacer dinero. Pero eso tiene un impacto en la economía porque, o sea, desaparece tu poder pues de compras. Si yo digo, yo tengo X cantidad y ahora el mercado bajó, y ojo, solamente tú pierdes cuando tú ejecutas una transacción, ¿eh? Esto es importante porque hay gente que piensa que, no, ya bajó, yo perdí tanto. No, eso está en papel. Tú pierdes si tú ejecutas y tú vendes ahí abajo. Si tú eres paciente y tienes una inversión, un horizonte de inversión a largo plazo, lo más probable es que eso suba de nuevo y tú no pierdas tu dinero. Pero hay gente que dice, entra en pánico, bajó y ya vende. Entonces vende abajo y compra arriba, cuando es al revés lo que tiene que hacer. Mire, Comprar barato y vender caro. ¿cuáles serían las empresas que tienen mayores posibilidades de sobrevivir en estos momentos, de ser menos afectadas? Sus Bueno, acciones, mira, las empresas como tal. empresas, por ejemplo, que estén en el tema de salud, empresas que están en sector alimentario, o sea, alimenticio, perdón. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo, de consumo, o sea, esas son las que le está yendo mejor y que están como sobreviviendo. ¿A cuáles le ha ido pésimo? Cruceros, aerolíneas, hoteles, porque no tienen negocio, porque no hay ventas, no hay ventas. Entonces, sí la gente ha entrado a comprar, pero como te digo, ahora mismo... Prioriza a la gente para invertir. O sea, es un claro, momento de decir, la gente dice, hace su propia evaluación. Dice, yo voy a consumir, yo voy a comprar, a demandar en el mercado las cosas que sean necesarias. Y entonces difiere y hay cosas que pudiera comprar y no se no le está comprando. Y eso también afecta a sectores. claro, de hecho, yo siempre le digo a la gente, estos son momentos para tú quitar todo lo que sean gastos discrecionales, todo lo que no sea absolutamente necesario. O sea, no te sientes en la computadora y empieces a ordenar por Amazon. No porque tú estés aburrido, diga, déjame yo irme de compras. No, o sea, estos son momentos difíciles que no sabemos todavía cuándo va a terminar. Entonces, o sea, entender eso, ser pacientes, ajustarnos los cinturones y llevar los gastos, como yo digo, a la mínima expresión. No es un momento de tomar decisiones para invertir. No, No es no, un mejor momento, es un buen momento, depende de dónde no, tú vayas a invertir. sí se puede invertir. No, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo estoy hablando de despilfarrar No, el no, dinero. claro, no, que es el consejo individual. Ahora, cualquier iniciativa que tú vayas a tomar en términos de inversión, que es lo recomendable, invertir en los sectores Claro. que se han mantenido. Claro, y es buen momento de invertir. Mi consejo para aquellos que quieran hacerlo es lo primero, que se lo hagan de la mano de un profesional. O sea, no crean que Okay. ustedes son expertos, esto bajó, déjame yo meterme, porque tal vez pueda seguir bajando. Entonces, vete de la mano de un profesional y asegúrate que tu horizonte sea a largo plazo, porque tú no quieres ahora mismo invertir en el mercado si tú necesitas ese dinero en 3 meses, porque en 3 meses el mercado puede estar más abajo y tú perdiste el dinero. O sea, tienes que decir, no, yo no necesito este dinero por ahora, yo lo voy a meter ahí y me voy a olvidar de él. Pero sí es buen momento, siempre es buen momento de invertir, yo diría, porque cuando tú ahorras e inviertes, eso solamente es un ganar-ganar.
Luis, ¿se Adelante. me perdió Luis? No se me perdió Luis. No, por aquí andamos, por aquí andamos. Y seguimos, digamos. Finalmente, Luis, ya queda un minuto de programa. Si tiene algún otro comentario o pregunta final, Luis. Sí, simplemente es una pregunta bien corta en este aspecto. Y tiene que ver de nuevo con el concepto de coronavirus que hemos visto nosotros, que el impacto ha sido tan fuerte, ¿verdad?, en ciertas economías, que ha paralizado la economía asiática, especialmente en la actividad industrial, los mercados financieros. O sea, ha dado duro, da duro en ese sentido. Esa es, digamos, un elemento, digamos, propio de lo que es, ¿verdad?, este coronavirus. Eso es parte intrínseco de él. Cuando él reacciona, da tan duro así a las empresas. Bueno, lo que pasa es que nosotros nunca habíamos tenido un coronavirus, ¿verdad? Esta es la primera vez. Y ha dado durísimo, durísimo por como les comentaba anteriormente, las economías, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la economía como que más se relaciona con la nuestra, ¿verdad? O sea, tú tienes donde más del 50% del PIB está compuesto por el sector servicio, que le han dado por aquí en la mamacita, como uno dice. Entonces, cuando todo ha cerrado, cuando no hay un restaurante abierto, cuando no hay un hotel que tiene un turista, cuando no está viajando nadie, los aviones están vacíos, paralizados, claro que te va a dar durísimo. Entonces, este virus ha venido y nos ha cambiado la vida de manera radical, no solamente en términos económicos, o sea, en términos emocionales, en términos de cómo nosotros ahora vamos a actuar. Yo creo que cuando te dicen que el mundo va a cambiar y que va a haber una nueva normalidad, yo sí lo creo, porque nosotros vamos a ser personas diferentes, nuestra manera de consumir va a ser diferente. O sea, yo, por ejemplo, digo que ya yo no voy a un supermercado ni loca, que ya yo todo lo ordeno online. Los supermercados tuvieron que ponerse al día con eso, ¿verdad? O sea, los negocios tienen que reinventarse para poder adaptarse a estos nuevos tiempos, porque si no, te mueres y no sobrevives en el tiempo. Bueno, Dari, ha sido un placer. Hemos llegado al final. Contigo se necesita mucho tiempo para seguir conversando de tantos temas que puedes manejar y de la manera que lo haces. Así que yo te agradezco infinitamente de hecho que hayas sacado parte de tu tiempo para compartir este espacio con nosotros. Gracias a ambos por la invitación. Un placer. Bye bye. Gracias, Dari. A ustedes, amables televidentes, hemos llegado al final de su programa Visión Integral y entonces los esperamos el próximo domingo, si Dios nos lo permite, a través de tu mismo canal y sobre todo a través de esta plataforma. Feliz resto de la noche y será hasta el próximo domingo. Bye bye.